Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de luz y buenas vibras. Hoy tenemos un tema que nos ha tocado profundamente, una noticia que ha conmovido a muchísimas personas y que, honestamente, nos ha dejado a todos con un nudo en la garganta, pero de esa forma que te recuerda lo hermoso que es sentir. Vamos a hablar de un momento realmente emotivo vivido por una figura pública que admiramos muchísimo. Alguien que ha logrado traspasar fronteras con su talento y su indiscutible carisma, Can Yaman. Prepárense porque lo que vamos a compartir hoy es pura emoción, un torrente de sentimientos que nos invita a reflexionar sobre la esencia de la fama y la humanidad. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón, con la misma sinceridad con la que compartiremos esta historia, a que se suscriban a nuestro canal y activen esa campanita. Es una pequeña acción para ustedes, pero para nosotros significa un impulso gigantesco para seguir trayéndoles contenido que conecte, que inspire y que nos haga sentir más cerca. Nos ayuda muchísimo a seguir construyendo esta comunidad. Como muchos de ustedes sabrán, Can Yaman es un actor turco que ha sabido conquistar corazones en todo el mundo. Su ascenso ha sido meteórico, un verdadero fenómeno que ha sabido cautivar no solo con su talento actoral, sino también con su carisma arrollador, su presencia escénica imponente y, seamos sinceros, esa mirada que derrite. Lo hemos visto brillar en telenovelas que nos han robado el aliento, en papeles que lo han consolidado como una estrella internacional de primer nivel, capaz de mover masas y generar una devoción casi palpable. Pero hoy, la conversación va por un camino distinto. Hoy no vamos a detenernos en sus éxitos rotundos en la pantalla, ni en los proyectos futuros que prometen seguir cosechando aplausos, ni siquiera en esos romances que siempre generan titulares jugosos y debates acalorados. Hoy, amigos, vamos a adentrarnos en un aspecto mucho más íntimo, mucho más profundo de su persona. Vamos a presenciar un momento en el que la figura pública, esa armadura de estrella brillante, se desmorona para dar paso a la persona, al ser humano que en esa ocasión, y ante miles de ojos, rompió en llanto. La noticia que ha causado un revuelo considerable, que ha sido el epicentro de innumerables conversaciones y análisis en redes sociales y medios de comunicación, es la siguiente: Can Yaman fue visto visiblemente afectado, derramando lágrimas en un evento reciente. Las imágenes, que se han viralizado a la velocidad de la luz, compartidas en plataformas de todo tipo, muestran a un Can Yaman que, lejos de esa imagen impoluta, fuerte y a veces impenetrable que solemos ver en la pantalla o en poses publicitarias, se dejó llevar por una emoción profunda, una marea de sentimientos que desbordaron su control. La pregunta que flota en el aire, la pregunta que nos hemos hecho todos, es: ¿qué pudo haber sucedido? ¿Qué noticia, qué situación, qué palabra, pudo haber llevado a un hombre tan admirado y aparentemente seguro de sí mismo a un momento de tanta vulnerabilidad, a un instante tan humano y conmovedor? Esa es la incógnita que vamos a desentrañar hoy, analizando los detalles, las posibles causas y, sobre todo, el significado de este instante para él y para todos nosotros. Para comprender la magnitud de este acontecimiento, es fundamental recordar un poco el contexto que rodea a Can Yaman. Él no es solo un actor, para muchísimas personas, representa un ideal, una figura que parece tenerlo todo resuelto, una especie de superhéroe moderno que navega la fama con aparente facilidad. Su ascenso ha sido meteórico, una trayectoria fulgurante que ha cautivado a públicos de diversas culturas. Y con esa fama, la atención mediática se ha multiplicado exponencialmente. Cada uno de sus movimientos, cada una de sus palabras, cada gesto, es analizado, comentado y a menudo interpretado de innumerables maneras. Por eso, ver una fisura en esa armadura de perfección, observar un atisbo de fragilidad en la figura pública, es, para muchos, un respiro, una confirmación reconfortante de que detrás del ídolo, del personaje, hay un ser humano con sentimientos complejos, con sus propias luchas internas, con sus propias batallas y sus propias fragilidades. Es la humanización de la estrella, y eso, paradójicamente, lo hace aún más admirable. El evento en cuestión, según los reportes y las imágenes que circulan, tuvo lugar en Italia, un país que se ha convertido en una segunda casa para él, un lugar donde goza de una popularidad inmensa, casi reverencial. Imaginemos la escena: un lugar abarrotado de gente que lo idolatra, esperando verlo, saludarlo, quizás tomarse una fotografía fugaz, anhelando un momento de conexión con su estrella. Un ambiente de euforia, de admiración desbordante, en teoría un escenario perfecto para un encuentro entre ídolo y admiradores. Sin embargo, algo sucedió que rompió esa atmósfera festiva, algo que alteró la dinámica y desató una cascada de emociones.
Algunos testigos presenciales y, por supuesto, las propias imágenes, sugieren que la causa principal de su llanto estuvo estrechamente relacionada con un gesto de cariño extraordinario, una muestra de afecto inesperada o una noticia particularmente emotiva proveniente de sus seguidores más fieles. Se habla con insistencia de que pudo haber sido un regalo sorpresa, un detalle cuidadosamente preparado por sus fans. Imaginemos un vídeo recopilado con esmero, plagado de mensajes de apoyo, de cariño, de agradecimiento, provenientes de diferentes rincones del planeta, un mosaico de voces que se unen para decirle cuánto lo aprecian. Un torrente de amor, de gratitud incondicional, de agradecimiento por el trabajo realizado, por las emociones transmitidas a través de sus personajes, por la inspiración que representa para tantos. Para alguien que dedica su vida profesional a generar emociones en otros, a interpretar sentimientos, a tocar el alma de su audiencia, recibir tanta emoción de vuelta, de forma tan masiva, tan genuina, tan desbordante puede ser, sin duda, abrumador. Puede ser un golpe emocional de tal magnitud que las defensas caigan y las lágrimas afloren como una respuesta natural e incontrolable. Piensen ustedes por un momento. ¿Cuántas veces hemos sentido una profunda emoción, hasta el punto de llorar, al recibir una muestra de afecto inesperada? Algo que nos hace sentir verdaderamente valorados, comprendidos, que nos saca de la rutina y nos recuerda que no estamos solos. Para Can Yaman, que ha tenido una carrera llena de altibajos, que ha enfrentado no solo el escrutinio público sino también críticas a veces crueles, y que ha hablado abiertamente de sus propias luchas internas, recibir un mar de amor incondicional, de aprecio puro, en ese instante pudo haber sido el detonante perfecto. Quizás en ese preciso momento se dio cuenta de la profunda conexión que ha logrado establecer con su público, una conexión que trasciende la pantalla, que va más allá de la ficción, que se arraiga en el corazón de las personas. Ver la magnitud de ese afecto, de esa lealtad, de esa admiración sincera, debió ser un momento de profunda catarsis y al mismo tiempo de gran felicidad. Existe otra teoría, igualmente plausible y que añade capas a esta historia, y es que el llanto pudo haber sido provocado por un tema más personal, algo delicado y profundo relacionado con su familia o con amistades muy cercanas. Es posible que en un momento de gran intimidad y conexión con sus seguidores, sintiera la necesidad o el impulso de compartir un fragmento de su vida privada, de dejar entrever la persona detrás del personaje famoso. Es importante recordar que a pesar de su estatus de estrella global, Can Yaman ha sido sorprendentemente abierto sobre sus luchas, sobre la importancia fundamental de la salud mental y sobre los sacrificios que implica el exigente mundo de la actuación. Verlo llorar en este contexto podría ser una señal poderosa de que incluso las estrellas más brillantes, aquellas que parecen brillar con luz propia y eterna, necesitan expresar sus emociones, necesitan desahogarse, necesitan buscar y recibir consuelo. La vulnerabilidad, en este sentido, se convierte en un acto de fortaleza, una reivindicación de la humanidad. Lo verdaderamente conmovedor de este incidente, lo que realmente nos cautiva y nos hace detenernos a pensar, es la autenticidad del momento. En un mundo donde la imagen pública se cuida hasta el último detalle, donde las emociones a menudo se intentan controlar férreamente para mantener una fachada de invulnerabilidad, de perfección inquebrantable, ver a alguien como Can Yaman permitirse ser vulnerable, permitirse mostrar sus sentimientos más profundos sin filtros ni pretensiones, es un acto de valentía. Es un recordatorio poderoso y necesario de que todos somos humanos, con nuestras alegrías contagiosas, nuestras tristezas profundas, nuestras esperanzas brillantes y nuestros miedos silenciosos. Es la aceptación de la propia condición humana, y eso, amigos, es algo que nos une y nos humaniza a todos. Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Como suele suceder con figuras de esta magnitud, hubo una diversidad de opiniones y sentimientos. Mientras algunos, movidos por la empatía, expresaban su preocupación por su bienestar y le enviaban mensajes de apoyo y ánimo, otros aplaudían su sinceridad, su valentía al mostrarse tal cual es. Muchos fans, tocados por la emotividad del momento, compartieron sus propias experiencias, conectando con ese sentimiento de abrumadora emoción ante el cariño recibido o ante la superación de adversidades. Se generó un debate muy interesante y necesario sobre la inmensa presión que sufren las figuras públicas, sobre la importancia de desmitificar la idea de la perfección inalcanzable y de abrazar la vulnerabilidad no como un defecto, sino como una fortaleza, como una cualidad que nos hace más cercanos y accesibles. Y aquí, amigos, es donde quiero que reflexionemos juntos, que abramos un espacio para el diálogo y la introspección. ¿Qué nos dice este llanto de Can Yaman sobre nosotros mismos y sobre la sociedad en la que vivimos? Nos dice, en primer lugar,
que a pesar de la distancia aparente que a veces imponen las pantallas, logramos conectar con las personas a un nivel mucho más profundo, a nivel del alma. Nos dice que el talento y el carisma son ingredientes cruciales, sin duda, pero que es la humanidad compartida, la capacidad de sentir y demostrar esos sentimientos, lo que realmente nos une, lo que crea lazos verdaderos e imperecederos. Quizás al verlo llorar, al presenciar esa manifestación de emoción sincera, muchos de nosotros nos sentimos menos solos en nuestras propias batallas internas, en nuestras propias luchas diarias. Quizás nos animó a ser un poco más honestos con nuestras propias emociones, a no tener miedo de mostrar nuestras debilidades, a entender que esas debilidades no nos restan valor, sino que nos hacen más auténticos y, paradójicamente, más fuertes. Porque al fin y al cabo es en esos momentos de fragilidad aparente donde a menudo encontramos nuestra mayor fuerza, donde descubrimos nuestra resiliencia y nuestra capacidad de superación. Piensen en la cantidad de mensajes de apoyo, de cariño y de comprensión que seguramente recibió Can Yaman después de ese emotivo evento. Un llanto que inicialmente pudo haber sido interpretado por algunos como un signo de debilidad, se transformó, gracias a la respuesta del público, en un poderoso catalizador de unidad, de empatía y de conexión humana. Sus fans se volcaron para ofrecerle consuelo, para recordarle cuánto lo aprecian, lo importante que es para ellos, la luz que aporta a sus vidas. Y eso, amigos, es la belleza inigualable de una conexión genuina, de una comunidad que se une en los momentos de alegría y en los momentos de profunda emoción. Además, este evento nos invita a una reflexión crucial sobre la industria del entretenimiento y las expectativas desmedidas que se depositan en sus figuras. Se espera que sean infalibles, que nunca se equivoquen, que siempre estén sonriendo, que proyecten una imagen de éxito y felicidad perpetuos. Pero esa presión constante, esa exigencia de perfección, puede ser agotadora, insostenible. Ver a Can Yaman permitirse un momento de desahogo, un instante de liberación emocional, es un llamado a ser más comprensivos, a recordar que detrás de cada estrella deslumbrante hay una persona con sus propias cargas, sus propias preocupaciones, sus propias alegrías y tristezas. Es un llamado a la empatía. En Italia, donde su conexión con el público es particularmente fuerte, donde su carisma ha sido recibido con una efusividad desbordante, este gesto fue recibido con una ola de afecto y comprensión. Los medios italianos, que suelen ser muy cercanos a las celebridades y que a menudo capturan la esencia de sus figuras públicas, han cubierto la noticia con un tono notablemente empático, destacando la humanidad del actor, su capacidad de emocionarse y de conectar a un nivel profundo con su audiencia. Esto sin duda alguna ha fortalecido aún más el vínculo ya de por sí poderoso entre Can y sus seguidores italianos, consolidando su imagen como un artista cercano y auténtico. La noticia de su llanto nos recuerda, de manera poderosa, que a pesar de la fama estratosférica, de los constantes viajes internacionales y de los proyectos de gran envergadura, Can Yaman sigue siendo un ser humano que valora profundamente las conexiones humanas, que se conmueve con las muestras de afecto y que en el fondo busca ese reconocimiento genuino. Es un detalle que sin duda alguna lo acerca aún más a su público, haciéndolo más real, más tangible y por lo tanto, infinitamente más querido. La imperfección, en este caso, se ha convertido en la clave de su mayor cercanía. Este incidente no es simplemente una anécdota más para alimentar el chisme o la curiosidad pasajera. Es una oportunidad valiosa para aprender, para crecer como individuos y como sociedad, para reflexionar sobre la importancia fundamental de la empatía, la comprensión y la aceptación en nuestras interacciones diarias. Nos enseña con una claridad meridiana que la vulnerabilidad no es algo que debamos ocultar o avergonzarnos, sino algo que, cuando se comparte con autenticidad y valentía, puede generar un poderoso y sanador sentimiento de conexión humana. Es en la fragilidad compartida donde a menudo encontramos nuestra mayor fortaleza colectiva. Y ahora, mis queridos amigos, me encantaría saber su opinión sincera. ¿Qué sintieron ustedes al enterarse de esta noticia? ¿Cómo interpretaron ese momento de emoción de Can Yaman? ¿Creen que fue un momento de debilidad o, por el contrario, un acto de profunda fortaleza y autenticidad? ¿Han vivido ustedes alguna situación similar donde una muestra inesperada de cariño o una vivencia especialmente emotiva los haya llevado a las lágrimas? Déjenos sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Nos encantaría leerlos, debatir juntos y seguir profundizando en este tema tan humano y tan cercano a todos nosotros. En resumen, el conmovedor llanto de Can Yaman en Italia ha sido una noticia que ha tocado fibras sensibles en muchas personas, resonando en sus corazones y mentes.
Más allá del espectáculo del brillo de la fama, nos ha recordado la humanidad compartida que todos poseemos, la importancia vital de la conexión emocional y la valentía intrínseca de ser vulnerable en un mundo que a menudo exige una perfección inalcanzable. Ha sido un recordatorio poderoso de que incluso las estrellas más brillantes, aquellas que parecen inalcanzables, tienen momentos de profunda emoción, momentos que, lejos de restarle valor o brillo, nos los acercan y, paradójicamente, los hacen aún más admirados. Así que, amigos, gracias de corazón por acompañarnos en este vídeo, por dedicar su tiempo y su atención a esta historia que nos ha emocionado tanto. Espero sinceramente que les haya gustado, que les haya hecho reflexionar tanto como a nosotros, y que les haya brindado una nueva perspectiva sobre la figura pública y la persona detrás de ella. Si disfrutaron de esta historia y les ha parecido interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos, familiares y conocidos para que más personas puedan unirse a nuestra conversación y a nuestra comunidad. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Nos encontraremos en el próximo vídeo con más historias que nos emocionan, que nos inspiran y que nos hacen pensar. Hasta la próxima, y que sus días estén siempre llenos de luz y conexión.